Buenos días. Vamos a empezar una nueva unidad. Esta es la unidad número 6. Se llama Macrominerales y oligoelementos. Esta unidad consiste en reconocer, vamos a decir, la importancia de los macrominerales y de los oligoelementos en el funcionamiento celular. Debemos conocer la clasificación de los minerales en macro y microminerales y establecer la importancia en base a su función y a los mecanismos de regulación. Quien les habla, la licenciada María Virginia Bisoño. Los minerales son elementos químicos de naturaleza inorgánica imprescindibles para el funcionamiento normal y metabólico del cuerpo, es decir, son necesarios para la homeostasis celular. Un cuerpo se mantiene saludable siempre y cuando sus células estén en óptimo desarrollo y funcionalidad en nuestro organismo. Los minerales también activan la producción de ciertos líquidos y sustancias en nuestro cuerpo, como son las hormonas, las enzimas, y aparte de eso, ayudan a realizar varios procesos vitales, como son la respiración, la digestión y la circulación. Ahí tenemos una foto de los principales minerales. Cuando hablamos de las funciones de los minerales, son múltiples, ya que se adaptan a las necesidades de cada uno de estos minerales. Entonces hablamos de una función estructural en el calcio, fósforo y flúor que están presentes en ciertos tejidos, dándoles rigidez y dureza. En el caso del sodio, potasio y cloro, están presentes en el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, actúan sobre la presión osmótica. El equilibrio ácido-base es fundamental. El fósforo en forma de fosfato, quien trabaja conjuntamente con el bicarbonato y el cloro para regular el pH de los líquidos corporales. Los minerales actúan también como grupos prostéticos, que son componentes no proteicos que están presentes en una proteína o en una enzima y que son necesarios para que ésta funcione adecuadamente. Un ejemplo de grupo prostético es la alfa-amilasa y la termolisina. Y pueden actuar como reguladores. Estos elementos son los que están presentes en hormonas y vitaminas, las cuales participan en procesos fisiológicos. Cuando hablamos de la clasificación de los minerales, existen varios criterios. Este sería el primer criterio. Los minerales se pueden dividir acorde a la necesidad del organismo. Entre ellos tenemos los macrominerales, que son necesarios en cantidades mayores a 100 miligramos por día. Sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio y azufre. Los microminerales, también llamados minerales pequeños, son necesarios en cantidades hasta 100 miligramos al día. Cobre, yodo, hierro, manganeso, cromo, cobalto, zinc y selenio. Los oligoelementos o elementos trazas son sustancias químicas que se encuentran en muy pequeñas cantidades en el organismo y se requieren menos de 100 miligramos al día de ellos. El consumo de estos oligoelementos químicos activan dos sistemas. Aquí tenemos los dos sistemas que luchan en contra de lo que es los radicales. Entonces tenemos un primer sistema que se llama el sistema enzimático, cuya actividad está controlada por la disponibilidad del cobre,
del manganeso, del zinc y del selenio. Y los no enzimáticos son aquellos antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E. Aquí tenemos otro criterio de clasificación de los minerales que los llaman los electrolitos, sodio, potasio y cloro, los minerales, sin hacer ninguna diferenciación, calcio, fósforo, magnesio, hierro y azufre, minerales trazas, yodo, selenio, cobre y zinc, y los minerales ultra traza, manganeso, flúor, cromo y molibdeno. Otra clasificación de los minerales se basa en la cantidad diaria recomendada. Esa nos dice que los macroelementos o los principales tienen que ingerirse por encima de 100 miligramos, sin diferenciar si son macro o micro, y los oligoelementos o traza en cantidades de macrogramos o escasos miligramos. Vamos a hablar del calcio. El calcio es un macromineral o se considera el mineral más abundante en nuestro cuerpo. Entre las características que presenta, el 99% de ese calcio está distribuido en huesos y dientes. Se encuentra distribuido ahí en forma de cristales de hidroxiapatita. Esta es la forma como se deposita el calcio en huesos y dientes. Seguidamente, el 1% está en tejido blando y se encarga de lo que es la contracción muscular, la coagulación sanguínea y la actuación como segundo mensajero. Cuando hablamos de la contracción muscular, el calcio tiene que encontrarse en forma iónica para que ejerza ese papel, el papel de lo que es la excitabilidad neuromuscular. Cuando hablamos de la coagulación sanguínea, decimos que participa en lo que es la homeostasis, iniciando la formación del coágulo sanguíneo. Y como segundo mensajero, tenemos que recordar que hay ciertas hormonas de naturaleza hidrofílica que no son capaces de ingresar al interior de una célula y lo hacen a través de una proteína que tiene receptores en la membrana. ¿Y cómo se transmite la información de estas? Lo hacen a través de la activación y liberación de estos segundos mensajeros. El calcio es un segundo mensajero. ¿Cuáles serían las fuentes donde podemos encontrar nosotros el calcio? Las principales son la leche, cereales, legumbres y algunos vegetales, pero principalmente la leche. Cuando hablamos de alteraciones, tenemos que recordar cuáles son los valores de referencia de calcio. Se encuentra entre 8.8 y 10.6 miligramos de cilindro. Hablamos de lo que es una hipocalcemia, cuando los valores están por debajo de los valores de referencia, y se manifiesta como una tetania. Y cuando los valores están por encima de los valores de referencia, hablamos de una hipercalcemia y se caracteriza porque hay debilidad muscular, coma y en muchos casos cálculos renales. Vamos a hablar un poco aquí de lo que es la regulación del calcio. Para la regulación del calcio es importante saber cómo están los niveles a nivel sanguíneo. Si hay una disminución de los niveles de calcio, automáticamente se activa la glándula paratiroidea para aumentar lo que es la retención de la hormona paratiroidea. Al retener la hormona paratiroidea, esta hormona actúa sobre los riñones, aumentando la reabsorción de calcio y a su vez aumentando la formación del 1,25 de hidroxicolecalciferol.
este 1,25 de hidroxicolecalciferol va a mantener lo que es el sistema de la reabsorción de calcio dentro del mismo riñón. ¿Ok? Ahora, la 1,25 de hidroxicolecalciferol va a actuar de manera indirecta sobre el intestino delgado, también para aumentar la reabsorción de calcio. Y el 1,25 de hidroxicolecalciferol va a actuar directamente sobre los huesos y conjuntamente con la hormona paratiroidea van a aumentar la reabsorción a nivel óseo. Entonces, una vez que nosotros tenemos estos tres órganos activos en lo que es el aumento de la reabsorción, así se van a ver reflejados los niveles de calcio en sangre. Van a aumentar. Una vez que estos niveles llegan a sangre y están aumentados, se activa el sistema o la glándula tiroides para aumentar la secreción de lo que es la calcitonina. Esta calcitonina va a actuar sobre los riñones para disminuir la reabsorción de calcio, va a actuar sobre el intestino delgado para disminuir la absorción de calcio y va a actuar a nivel de los huesos para disminuir la reabsorción ósea. De esta manera se disminuyen los niveles de calcio en sangre. Es un mecanismo de feedback que mantiene tanto la glándula paratiroidea con la producción de la hormona paratiroidea y la glándula tiroides con la producción de lo que es la calcitonina. Cuando hablamos de lo que es la homeostasis, la absorción y excreción de calcio, sabemos que nosotros necesitamos la ingesta de 1000 miligramos diarios de calcio, los cuales van a entrar a lo que es el tubo digestivo, y en ese tubo digestivo se va a realizar la absorción de 350 miligramos al día. Con esta reabsorción, esta absorción va a lo que es los fluidos extracelulares que mantienen una cantidad aproximada de 1300 miligramos estándar ahí dentro de lo que es el fluido. ¿Para qué? Para compensar lo que es la producción celular a nivel de los órganos y cuando se necesita lo que es la remodelación a nivel óseo, que se necesiten depositar a nivel óseo, este calcio se va a depositar aproximadamente 500 miligramos diarios y así como se depositan, se tienen que reabsorber 500 miligramos diarios para que exista un balance a nivel óseo, ¿ok? Una vez que se reabsorbe y vuelve nuevamente al líquido extracelular, necesitamos que se lleve a cabo lo que es la excreción de lo que es el calcio a nivel renal. ¿Y cómo se hace? A través de la filtración glomerular. El glomérulo filtra diariamente 9.980 miligramos de calcio, pero a su vez ese glomérulo reabsorbe 9.880 miligramos de calcio. Quiere decir que la excreción a nivel urinario es apenas 100 miligramos al día. Como tenemos una reabsorción a nivel de los líquidos extracelulares, puede haber secreción de esos líquidos extracelulares nuevamente por el tubo digestivo que va a ser excretado a nivel de las heces fecales en 900 miligramos diarios. ¿Para qué? Para tener un balance de lo que es la excreción fetal y la excreción urinaria. 900 más 100 sería 1000 miligramos diarios, que es lo que nosotros consumimos en nuestra ingesta. Ok, ahora vamos a ver cómo son los tipos de absorción de calcio. Existen dos rutas. La ruta paracelular, que la usa todo el intestino delgado,
yeyunio, ilion y el mismo duodeno. Y la ruta transcelular que la utiliza nada más el duodeno. Entonces, para la ruta paracelular que se realiza el calcio que está a nivel de la luz intestinal, utiliza la membrana, esta membrana que tenemos aquí, que es la membrana apical, y pasa por difusión simple a través de dos células. En este punto, por difusión simple. Eso lo hace simple, pasivamente, y entra. Es independiente esta ruta de lo que es la vitamina D. Por otro lado, tenemos la ruta transcelular, que es la que se da, que es dependiente de la vitamina D y se da para ingresar ese calcio dentro de la célula. Entonces, aquí la vitamina D juega un papel muy importante. Aquí la tenemos. La vitamina D se llama 1,25 dihidroxicolicalciferol y ella actúa en lo que es la expresión génica de numerosas proteínas. ¿Ok? Entonces, interviene en lo que es la formación de transportadores, como este transportador que está aquí, que es el que me va a permitir la entrada de este calcio de la luz intestinal a través de la membrana apical. Y una vez que este calcio ya está a nivel intracelular, ¿verdad? Nuevamente, lo que es la vitamina D me va a favorecer la síntesis de ciertas proteínas como son la carbindina, que está aquí, que es la que se va a encargar de mover ese calcio dentro de la célula hacia lo que es la bomba de calcio hidrogenión, que es la bomba de calcio propiamente dicha, para que este calcio salga al espacio transcelular cuando pasa la membrana vasolateral o, en su defecto, cuando usa la bomba de sodio-calcio, que es la bomba, esta es la bomba antiportadora, ¿verdad? Y de igual manera, esta bomba se encarga de sacar el calcio al espacio transcelular y así sale a lo que es el torrente sanguíneo. Entonces tenemos dos rutas, la paracelular y la ruta transcelular. Una es dependiente de lo que es la vitamina D y la otra es independiente de vitamina D. Aquí entramos por difusión simple o pasiva y aquí como tenemos un transportador lo hacemos por difusión facilitada. ¿Ok? Tenemos que tener eso en cuenta y esas diferencias. Seguidamente vamos a hablar de lo que es el fósforo, porque es el segundo mineral más abundante en nuestro cuerpo. El fósforo se caracteriza, ¿por qué? Porque él participa en el metabolismo, ya que es uno de los componentes principales del ATP. Se encarga de la formación de nucleótidos, de ácidos nucleicos, que tienen en su estructura grupos fosfatos. Se encarga de mantener el pH sanguíneo a través de estos fosfatos y también ayuda de forma estructural, conjuntamente con el calcio, a mantener la rigidez de ciertas estructuras como son los huesos y los dientes a través de los cristales de hidroxiapatita. ¿Okay? ¿Cuáles serían las fuentes principales de fósforo? Todos los alimentos tienen fósforo de tipo inorgánico. Aquí tenemos un esquema donde la mayoría de los alimentos se encuentran en su estructura con fósforo inorgánico.
las gaseosas, lo que es todos los enlatados. Por otro lado, tenemos que otra fuente de fósforo son los fósforos orgánicos animales, productos lácteos, lo que son también queso, leche, huevo. Cuando hablamos de pescado, también estamos hablando de fósforo orgánico de tipo animal. Y cuando nosotros nos referimos a lo que es el fósforo orgánico de forma vegetal, estamos hablando de lo que son caraotas, lentejas, garbanzos, lo que es nueces, lo que es brócoli, zanahoria. Estas son las fuentes de origen vegetal. Entonces, en resumen, tenemos fuentes de origen vegetal orgánico, fuente de origen animal orgánico y fuente de fósforo inorgánico. ¿Qué tipo de alteración encontramos nosotros en el fósforo? Aquí tenemos los valores de referencia, siempre tenemos que ver los valores de referencia y basado en los valores de referencia decimos que por debajo de 2,5 miligramos por decilitro se considera una hipofosfatemia y esta está caracterizada o relacionada con los pacientes que tienen hiperparatiroidismo y una hiperfosfatemia por encima de 4,5 miligramos de decilitro está relacionado con lo que es el hipoparatiroidismo y lo que son las enfermedades renales, las insuficiencias renales avanzadas. Vamos a hablar de lo que es la absorción y excreción de fosfato. Los fosfatos se requieren en la dieta principalmente de lo que son los productos lácteos. De ahí, como les dije yo, es donde lo obtenemos. Se necesitan aproximadamente consumir 1.400 miligramos diarios de fosfato, de los cuales se absorben a nivel intestinal el 80% que está representado por 1.100 miligramos diarios y son excretados a través de lo que es el jugo gástrico y las células de la mucosa gástrica 200 miligramos, ¿ok? Para hacer un total a nivel de lo que es las heces fecales de 500 miligramos al día. Seguidamente nosotros vemos que esa cantidad absorbida va a unos depósitos de fósforo a nivel del líquido extracelular, los cuales se mantienen en 500 gramos de los valores de referencia que son 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro. Entonces es importante porque de estos depósitos que están aquí va a haber un intercambio con lo que es las partes blandas. Estas partes blandas son cualquier zona que tenga células que utilicen membranas, entendiéndose que los fosfatos juegan un papel sumamente importante porque son componentes de fosfolípidos, de proteínas, de ATP, de nucleótidos, de ácidos nucleicos, ya que todas estas estructuras tienen fosfatos y son componentes de membrana celular. Entonces, se tiene que dar un buen recambio para que esas células tengan una buena funcionalidad. Ese recambio que se va a dar son 100 gramos, ¿ok? De esa parte de las partes blandas. Seguidamente, nosotros vamos a tener lo que es el remodelamiento óseo. El remodelado óseo o la formación de hueso nuevo va a estar aproximadamente en 210 miligramos diarios,
que se van a necesitar de lo que es ese fósforo. ¿Para qué? Para formar hueso nuevo y a su vez se van a reabsorber 210 miligramos diarios. O sea, que lo mismo que se forma es lo mismo que se reabsorbe para mantener el equilibrio a nivel de los huesos. ¿Okay? Una vez que nosotros tenemos ya lo que es la reabsorción, necesitamos saber cuánto va a ser la excreción a nivel renal de esa parte de lo que es el fósforo inorgánico. Aproximadamente aquí se filtran unos 7.000 miligramos al día, pero de esos 7.000 se reabsorben nuevamente 6.100, que son estos que están aquí, quedando o teniendo en cuenta en la orina una fosfaturia de 900 miligramos al día. Entonces, sacando cuenta para ver el balance hemodinámico o el equilibrio, nosotros tenemos 900 miligramos que se excretan a nivel renal, más 500 miligramos que se excretan por la vía de lo que es el tubo digestivo. Nosotros tenemos 900 más 500, los 1.400 de la ingesta diaria. Y eso es la idea, de que se mantenga ese equilibrio o esa homeostasis. El fósforo se va a absorber de una manera bastante simple. Nada más ese fósforo a nivel de la luz intestinal va a necesitar un cotransportador, que es este que está aquí. Este cotransportador sodio-fosfato inorgánico va a internalizar 2 moléculas de lo que es sodio por una molécula de fosfato. ¿Ok? Va a entrar a lo que es la célula y esta célula igualito se va a ver favorecida por lo que es la 1,25 de hidroxicolecalciferol que está aquí y actúa sobre lo que es la síntesis de ciertas proteínas, ¿verdad? Se desconoce cómo es el mecanismo de salida de este fosfato, pero lo que nos interesa es que una vez que este sodio entra y se mueve hasta lo que es la membrana, va a salir a través de la bomba de sodio y potasio y a nivel del espacio intersticial, y una vez que sale el espacio intersticial, llega a torrente sanguíneo. Entonces, esta es una manera simple, bastante simple, ¿verdad? Va a utilizar un transportador, pero es simple, cómo entra, se absorbe a nivel intestinal el fósforo. Ok, vamos a hablar ahora de sodio, potasio y cloro. Sabemos que el sodio es el catión más abundante en el líquido extracelular. Él actúa junto con otros electrolitos, especialmente lo que es el potasio, que también está presente en el líquido extracelular, se encarga de regular la presión osmótica y así, de esa manera, mantiene el equilibrio hídrico. Por otro lado, es un factor importante en la conservación del equilibrio ácido-base y en la transmisión del impulso nervioso y en la contractibilidad normal de los músculos. También se emplea para la absorción de glucosa y es un transporte de otros nutrientes a través de la membrana celular. Sabemos también que ellos tienen diferentes fuentes alimentarias, pero una de las más importantes, y sobre todo el sodio, es la sal de mesa. Cuando hablamos de fuentes de potasio, el que más potasio tiene es el cambur. Y cuando hablamos de fuentes de cloro, todas las hojas verdes son las que tienen mayor cantidad de cloro.
Cuando hablamos de las alteraciones que pueden existir en estos electrolitos, tenemos que tener presente lo que son los valores de referencia. Aquí en amarillo están representados los valores de referencia del sodio, del potasio en verde y del cloro en azul. Hablamos de una hipo o hipernatremia que se caracteriza por presentar diarreas, vómito y deshidratación. Una hipo o una hipercloremia que se caracteriza por vómitos diuréticos o también se presenta en las enfermedades renales. Y la hipo o hipercalemia se presenta en aquellos pacientes que tienen diarreas, toman diuréticos o que tienen diabetes mellitus. Entonces, se estima que la pérdida de los iones a través de lo que es el sodio en orina, en heces y en agua es imperceptible porque son menos de 200 microgramos diarios. Otras pérdidas se pueden tener a través de lo que es el sudor y es preciso compensarlas si la gente suda mucho con ingesta de sodio. Ok, ¿cómo va a ser la homeostasis a nivel de lo que es el sodio, potasio y el cloro? Bueno, nosotros esta lámina que tenemos aquí ya la vimos en una clase anterior y un regulador de la homeostasis de los iones de sodio es la aldosterona, esta que está aquí. Ella se produce, como yo les dije anteriormente, a nivel de la glándula suprarrenal y que influye en la reabsorción del sodio a nivel de los túbulos renales. Reabsorbe sodio y cloro. Actúa también en la excreción de potasio y en la retención de agua. Esta aldosterona hace la misma función que hacen los túbulos. ¿Okay? Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que esta angiotensina 2 que se produce por acción de la renina, haciendo todos sus cambios de angiotensinógeno, angiotensina 1 y angiotensina 2, va a actuar también produciendo la secreción de la hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética es la que se va a encargar también de lo que es la reabsorción de agua a nivel de los túbulos colectores. Y esto es lo que va a hacer el mecanismo de feedback para detener la producción de renina. Vamos a seguir ahora con el magnesio. El magnesio es el cuarto catión más abundante del organismo y es el segundo en importancia a nivel celular. El ion magnesio desempeña una función esencial en lo que es las vías metabólicas y la importancia. ¿Qué hace él? Él se encarga de activar las enzimas que intervienen en la hidrólisis y también se encarga de la transferencia de los grupos fosfato a partir del ATP. Eso es importante. Por tal razón, es indispensable en la formación y el uso de ATP. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros se va a caracterizar ese magnesio porque se va a encontrar de forma estructural en el 65% a nivel de los huesos. Un 25% lo vamos a encontrar a nivel muscular, un 8% a nivel celular y de 1 a 2% en el líquido extracelular. Lo vamos a poder ver que va a actuar como un cofactor y va a actuar en la regulación musculoesquelético y cardíaco. ¿Cuáles van a ser las fuentes? Hortalizas de hojas verdes, espinaca, perejil, cambur, aguacate, algunas nueces, algunas avellanas, almendras, etc. Cuando hablamos de una alteración, tomamos como referencia los valores y decimos que por debajo de 1,5 se considera una hipomagnesemia que causa o se caracteriza por una tetania y una arritmia cardíaca. Y una hipomagnesemia se caracteriza por presentar vómitos, náuseas y diarrea.
Cuando hablamos de la homeostasis del magnesio, tenemos que saber que este magnesio se regula a través del consumo y la dieta diaria de magnesio, la cual está en 350 a 360 miligramos diarios de este magnesio, de esto que se ingiere, se absorben a nivel intestinal 120 miligramos, son los que están aquí, de estos 120 miligramos, se secretan a través de las heces fecales 20 miligramos, teniendo una excreción fecal de 260 miligramos al día. ¿Okay? Seguidamente, nosotros tenemos que ver que para que se cumplan los requerimientos, esta absorción va a lo que es el compartimiento sanguíneo, el torrente sanguíneo, y es importante tener lo que es el requerimiento diario, que son 100 miligramos. Luego, este requerimiento es transportado a los diferentes tejidos donde va a crecer y van a cumplir su función, como son a nivel de músculo, a nivel de hueso, a nivel de otros tejidos como son el tejido cardíaco, el tejido nervioso, y una vez que se cumplen estos requerimientos, se regresa nuevamente y se busca la vía renal de excreción, donde a través del riñón se van a filtrar 2.400 miligramos al día, pero se van a reabsorber 2.300, es decir, que la excreción urinaria va a ser de 100 miligramos. Cuando vemos que la excreción urinaria es de 100 miligramos y la fecal de 260 miligramos, completamos los 360 que tenemos de la ingesta diaria. Es importante reconocer que el calcio, el fosfato, lo que son los ácidos fólicos, las sales biliares, disminuyen la absorción del ion magnesio a nivel intestinal, ¿ok? Lo hacen un poco insoluble. Ok, para finalizar, vamos a hablar del azufre. El azufre es un macromineral que está presente en el organismo como componente de aminoácidos. Él se caracteriza porque no requiere ningún aporte diario. La mayor parte de la dieta está en los aminoácidos que lo contienen, que son la cisteína y la metionina. Favorece la construcción de tejidos, estos tejidos son huesos y cartílagos. Participa en las oxidorreducciones, en las reacciones de oxidorreducción. Mantiene los niveles adecuados de oxígeno, porque es importante para el sistema nervioso, y es componente principal de lo que es la vitamina B1 y B5. Y una de sus funciones más importantes es la de antioxidante. Favorece el mecanismo de desintoxicación. Esta es la estructura del glutatión. El glutatión es un tripéptido que se encuentra en las células y cuya función es protegerlas de la oxidación. Este glutatión tiene en su estructura la cisteína, que es un aminoácido. Esta lo que hace es medir el envejecimiento en nuestro cuerpo o retardarlo. Todas las células de nuestro cuerpo presentan tanto glutatión oxidado como glutatión reducido. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una enzima, que es la glutatión reductasa, que es la que va a reparar lo que es poco a poco la oxidación que ocurre en lo que es el glutatión. La función principal del glutatión es proteger las células y las mitocondrias del daño oxidativo y peroxidativo. ¿Cuáles serían las fuentes de azufre? Las fuentes serían carnes, pescados, huevo, leche, queso, legumbres, muchas veces frutos secos, ajo, cebolla, perejil, lentejas, arroz integral. Y una de las cosas importantes que este tipo de alimentos que se encuentran aquí son los que favorecen a mantener el glutatión elevado.
Cuando hablamos de alteraciones, no hay valores de referencia porque nosotros no vamos a encontrar el azufre como tal, sino que vamos a encontrar es la carencia o la deficiencia de la sustancia que contiene el azufre. Entonces podemos ver que los aminoácidos y las proteínas son las que tienen ese azufre. Ellas se metabolizan a nivel de hígado y riñón en forma de sulfatos, llegan a la orina, ese sulfato se llama sulfato de calcio y es el que inhibe la reabsorción renal. Entonces quiere decir que va a haber una hipercalciuria promovida por lo que son las proteínas. De esta manera terminamos esta primera parte de lo que son los macrominerales y oligoelementos.